Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega contamos con la presencia del licenciado Guillermo Estrella. Con él conversaremos acerca del tema de la gestión de despachos de abogados. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Como senadora de la provincia de Santo Domingo, he trabajado para que nuestros hombres y mujeres tengan una mejor calidad de vida, preocupada por la educación, la salud, el empleo, la vivienda, el deporte y la participación necesaria e imprescindible de la mujer en todos nuestros proyectos. Creo firmemente en la sincera relación de solidaridad que mantengo con la gente. Estoy consciente de que debemos seguir contribuyendo con los programas y leyes de atención a la familia, al sector productivo, a los jóvenes y niños, pues solo así estaremos asistiendo al fomento de comunidades fuertes, basadas en el progreso, el respeto, la tolerancia y la paz. Saludos amigos de Principalmente. Principalmente trae hoy un abogado muy experimentado en su ejercicio profesional en todos los tribunales de la República, pero que también representa una oficina de abogados que tiene su domicilio en la provincia de Santiago, específicamente en el municipio de Santiago, y que como oficina ha sido las pocas oficinas de abogados en este país que ha recibido una certificación por su sistema de organización, su sistema operativo, cómo funciona, cómo ofrece sus servicios a la ciudadanía, a sus clientes. Y la verdad es que es interesante que sobre todo los jóvenes abogados que están pensando en proyectar un ejercicio profesional, que están pensando en montar una oficina, conocer cómo las particularidades de cómo se desarrolla un ejercicio profesional, cómo se monta una oficina de abogados y cómo esa oficina puede operar, también puede sobrevivir frente a la competencia, y que obviamente cuando una oficina está certificada es porque tiene un background y además porque cuenta con una cartera de clientes lo suficientemente vasta como para sostenerse en términos de lo que son sus operaciones. Pero además, el invitado de hoy, además de desenvolverse como abogado en ejercicio, tiene también un ejercicio académico, además del ejercicio profesional, que se ha desarrollado ese ejercicio profesional y académico en diferentes materias del derecho, diferentes áreas, básicamente el derecho administrativo, derecho corporativo, derecho constitucional, en fin, en diferentes ramas del derecho. Pues hoy principalmente tiene el honor de presentarles a todos ustedes al licenciado Guillermo Estrella. Guillermo, es un verdadero honor tenerte con nosotros aquí en Principalmente
y esperamos tener más a menudo abogados del interior que con la experiencia y la capacidad puedan, ¿verdad?, llevar luz a los diferentes hogares de República Dominicana y también fuera de República Dominicana, porque este programa se ve también en el exterior. Nada, Guillermo, vamos a arrancar por una fase interesante que yo sé que le va a interesar a los amigos principalmente, que tiene que ver, tu oficina es una de las pocas oficinas de abogados de República Dominicana que está certificada. ¿En qué consiste esa certificación? ¿Cómo puede llegar una oficina de abogados que esté operando normalmente, que tenga una clientela o que esté por montarse una oficina de abogados, cómo puede lograr esa certificación? Bueno, gracias por la invitación, de verdad para nosotros es un gran placer compartir con ustedes y expresar nuestros conocimientos a toda la teleaudiencia de este programa, que sé que es mucho, sobre todo la clase jurídica nacional que lo sigue día a día. Nosotros para el año 2006 decidimos iniciar un plan de expansión que procuraba que todos esos talentos que se iban desarrollando dentro de la firma Estrella y Tupete pues tuvieran base, tuvieran la oportunidad de seguir desarrollándose y proyectándose dentro de la firma. No hacer pequeña una operación dándole la espalda a esas personas, a esos jóvenes que venían dándolo todo por la firma. ¿Qué hicimos? Nos acercamos a una firma inglesa que había asesorado a la fecha más de 3.000 oficinas de abogados en el mundo. Esa oficina o esa firma inglesa pues nos ayudó a desarrollar todo lo que son procedimientos de toma de decisiones, administración de archivos, manejo interno de conflictos, confidencialidad para clientes, todo lo que una firma de abogados pueda necesitar para crecer y proyectarse en futuro. A partir de ahí decíamos qué nos puede hacer diferente, cómo nosotros podemos involucrarnos en algo que es totalmente difícil para el abogado. El abogado se la pasa estudiando, leyendo, pero cosas solamente inherentes a nuestra profesión, y no nos habíamos enfocado en la parte organizacional. ¿Qué hicimos? Contratamos a unos asesores que de manera complementaria a esos ingleses podían decirnos cuáles eran nuestras prioridades estratégicas. Y ahí decíamos, ¿por qué no optar por una certificación de calidad mundial? Para la fecha, y creo que todavía es así, pero ojalá que a partir de esta entrevista otras oficinas de abogados, otros colegas se animen. En República Dominicana no había una oficina de abogados con una certificación ISO. Estrella y Tupete logra esa certificación de calidad mundial después de un proceso de más de 3 años. ¿Qué hace la certificación? Resuelve todos los problemas que le dan dolor de cabeza o ponen en dificultad al abogado y sus clientes, como el seguimiento de expedientes, los reportes de audiencia, los manejos de archivos, las llamadas telefónicas, los diferentes niveles de control. ¿Qué ha hecho Estrella y Tupete para perfeccionar y mantener la certificación? Ha tenido que cumplir con una fase de auditorías. Nosotros estamos auditados cada 6 meses por inspectores o auditores internacionales que vienen y revisan todos nuestros procesos. Si hay algo que anda mal, pues entonces estamos perdiendo la certificación y eso sería terrible. Por lo tanto, todo el personal se tiene que empoderar e involucrarse al sistema, y eso hace que sea una propuesta de valor. Es decir, todo abogado, todo personal de apoyo en Estrella y Tupete tiene que estar comprometido e identificado con el sistema. Eso hace que el propio cliente pueda identificar cuáles son las amenazas y cuáles son las acciones correctivas que se pueden determinar en relación a la relación abogado-cliente. Es decir, aquí no hay una oportunidad de que me cogieron un defecto y que el cliente no tenga un reporte de audiencia, sea una cosa o la otra. Es decir, es clásico y eso nos perjudica a todos como clase o como gremio,
que el abogado se descuida, no llega a las audiencias con un expediente debidamente preparado, conclusiones escritas, sus pruebas debidamente organizadas, o en sí un plazo se me venció, el cliente no lo sabe, llegó la sentencia y ahí fue que nos dimos cuenta, mira, ¿por qué perdí? ¿No? Porque no hiciste la tarea, porque no cumpliste con tu rol profesional. Entonces, a través de la certificación, todos nuestros procesos están debidamente regulados y, en consecuencia, estamos en condición de ser una prestadora de servicios de calidad mundial. ¿Qué nos permite la certificación? Que con la presentación de la misma yo puedo ir donde cualquier multinacional, donde cualquier empresa que cotice en bolsa, cualquier empresa que tenga una estructura debidamente organizada y decir, mira, yo tengo una certificación ISO, yo tengo una revalidación, yo tengo una reacreditación, yo estoy en condición de servirte, yo estoy en condición de darte un servicio de calidad, un servicio que en lo ético, en lo moral, tú te puedas sentir seguro. Todos nuestros abogados tienen que prestar asesoría de conformidad a ese régimen, tienen que firmar y comprometerse con la firma, inclusive pactos de confidencialidad, de no competencia, para que entiendan que los expedientes no son del abogado, son del cliente. Es decir, nadie puede estar en la calle divulgando o diciendo lo que pasó o lo que no pasó, porque entonces eso entraría en dicotomía con la ética, con el buen nombre y lo que debe ser un profesional de derecho hoy en día. Eso también, Guillermo, te permite la posibilidad de producir alianzas estratégicas con otra oficina de abogados a nivel internacional, vamos a decir, porque hay oficinas que operan, por ejemplo, en Estados Unidos, que a veces tienen sucursales en otros países, y obviamente esas oficinas buscan oficinas que estén acreditadas. Eso te facilita, te da esa posibilidad de asociarte con otras firmas. Por supuesto, doctor. Gracias a nuestra estructura organizacional hemos podido hacer sinergias con oficinas en España, en París, en Londres, oficinas en Estados Unidos, oficinas en Centro y Sudamérica. Es decir, es un lenguaje que nosotros podemos manejar, digerir perfectamente, y todo el que trabaja con nosotros pues se siente cómodo porque estamos haciendo el trabajo de conformidad a los estándares internacionales. Es decir, las informalidades y las improvisaciones se reducen al mínimo. Es decir, nosotros partimos de una ruta crítica, de un plan. En base a ese plan se manejan las relaciones con esas oficinas de abogados que nos requieren nuestros servicios locales, y por qué no, nosotros también, por vía de consecuencia, cuando tenemos una tarea, un requerimiento para una de esas sedes, pues entonces también los contratamos o los contactamos, y es buenísimo. Por lo tanto, nosotros debiéramos de propagar eso a toda la clase profesional que se sienta en condición de seguir creciendo, no importa sea una oficina boutique, no importa sea una oficina grande. Es decir, los regímenes organizacionales son determinantes para nosotros en un mundo globalizado y que procura la estandarización, tener éxito y buen desenvolvimiento. Guillermo, eso que tú señalas de la estandarización o de adoptar un modelo o un sistema de gestión que implica obviamente un compromiso, ya por lo que tú indicas, tiene un doble beneficio a lo interno de esa firma, de esa oficina de abogados, porque al estandarizar los procesos, al definir que debe atender cada uno de esos aspectos, bueno, eso le lleva a dar un mejor servicio. Pero también por el otro lado de la captación de clientes, porque por lo que tú señalas, en algunas situaciones, digamos, las empresas globales o multinacionales tienden a sentirse más cómodas cuando hay una acreditación internacional de su proveedor de servicio. Correcto.
pero eso implica actuar un poco contraculturalmente. Te lo digo porque, por ejemplo, el doctor Jiménez y yo en algún momento vivimos eso en el sistema de justicia. Tú sabes que el sistema de justicia ha avanzado también en sus modelos de gestión. Entonces, la Fiscalía instalaron su modelo de gestión, los defensores instalaron su modelo de gestión, pero eso, conseguirlo, consolidarlo, requiere toda una dimensión de, además de definir la ruta, de capacitación, de seguimiento. ¿Qué tan fuerte es eso? Mira, es interesante. El trabajo es muy ambicioso. Los niveles de requerimiento son muy fuertes, pero es interesante, es una escuela, es una maestría. Por ejemplo, nosotros para poder llevar a cabo este plan de gestión tenemos que tener un auditor interno, pero tenemos que tener un gerente de calidad. Ese gerente de calidad se ocupa de vigilar todo el sistema. Tenemos que tener correctores de estilo y de gramática. Nada puede salir escrito de la firma sin que pase por el sedazo de ese director de estilo. También tenemos que tener un director de recursos humanos. Ese director o directora de recursos humanos tiene que llevar a cabo toda la labor de supervisión y acreditación de lo que es el personal de la firma. Ya nosotros tenemos un director de mercadeo o directora de mercadeo. Esa directora de mercadeo tiene que cumplir también con los parámetros de crecimiento. Es decir, nosotros tenemos metas para cada año. Es decir, la propia certificación dice tú tienes que crecer un % X o Y durante cada periodo. Entonces, eso hace que sea una estructura mucho más robusta, pero también a la vez mucho más costosa. Y eso no se puede, en modo alguno, endosar a la tarifa al cliente. Es decir, claro, tú quieres calidad, tú quieres tener una estructura organizacional fuerte, pero tienes entonces que asumir el sacrificio. Pero qué bueno, como decía ahorita, es una maestría. Uno aprende, uno se siente identificado. Otro elemento, ya nuestra firma, creo que pocas lo han hecho en República Dominicana, pero también es un tema que debemos de emular. Tenemos un plan de carrera. Ese plan de carrera que se trabajó también con la firma inglesa que le hice referencia al inicio, determina cuáles son las condiciones bajo las cuales un paralegal, un abogado que llega desde fuera, o un abogado nivel 1, nivel 2, nivel 3, un junior, un senior, puede desarrollar, hacer su vida en Estrella y Tupete, hasta el retiro. Es decir, planes de jubilación y pensión. Es decir, ¿qué tú tienes que hacer para crecer de un nivel a otro? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los niveles de profesionalismo? La puntuación que tú tienes que lograr para pasar de un sitio a otro. Si te lo ganaste, seguramente el propio plan te lo impone. Es decir, y eso te da una garantía. ¿Cuál es la garantía? Que probablemente la rotación de la firma sea menor. A veces ustedes ven que en otras oficinas de abogados se dan rompimientos por situaciones de que un socio u otro no se entienden. ¿Por qué? Porque las reglas no están claras. Si yo sé desde el primer día cuáles son las condiciones para yo llegar a ser socio, ser director, ser accionista, ser partner de una estructura, seguramente esa incertidumbre, esa especulación que se provoca de cuando en vez entre socios, entre abogados, no se produce y todo el mundo va a trabajar para el mismo fin, para hacer una estructura lo suficientemente fuerte. Bueno, Guillermo, eso que tú describes al expresarlo así, me recuerda una vez navegando por la web, me encontré con un trabajo que se había hecho en la Universidad de Puerto Rico sobre la oficina Peinado, que fue un despacho que ya desapareció, pero que surgió, lo fundara precisamente el presidente Francisco J. Peinado. Y digo que fue el primer modelo de firma norteamericana, o sea, que trabajaba con los estándares norteamericanos
precisamente para trabajarle a las corporaciones, a las multinacionales. Y pensando en lo que tú decías ahorita, justamente de que era necesario que esos estándares eran requeridos por lo general, por las grandes multinacionales, un número específico de abogados, el tema de la organización o un modelo organizacional. Pero evidentemente en la República Dominicana eso no ha sido quizás una realidad, sino hasta en los últimos 20 años, se pudiera decir. ¿Tú lo atribuyes eso al tema de la influencia precisamente del principal socio comercial de nosotros, los Estados Unidos, el modelo de gestión de las firmas legales norteamericanas, o eso tiene otra razón de ser, ya sea porque nosotros no, por ejemplo, en ese sentido no seguimos quizá a Francia o no seguimos los españoles en eso? Eso tiene que ver con eso, precisamente con el tema de las firmas norteamericanas. Mira, yo entiendo que tiene que ver con la necesidad de estandarización, con la necesidad de emular las cosas buenas que uno mira y ve como positivas en otras sedes. Si te fijas, con la intención de República Dominicana para hacerse parte de la Organización Mundial de Comercio, nosotros en el primer gobierno del presidente Fernández, venía ya de la iniciativa del presidente Balaguer, tuvimos que producir un sinnúmero de leyes que permitían o que permitirían a República Dominicana entrar en sintonía con los nuevos tiempos. La Ley General de Telecomunicaciones, el Código Monetario y Financiero, las leyes de propiedad industrial, derechos de autor, después vienen otras reformas, ley de competencia. Entonces, eso hace que el profesional de hoy en día asuma una posición distinta, y todo eso lo vamos a copiar de el derecho comparado, es decir, de los modelos internacionales. Entonces, ¿por qué yo no traer cosas buenas de Chile? ¿Por qué yo no traer buenas cosas de Argentina? Porque cuando el doctor Radamés Jiménez iba en su condición de procurador a España y veía que la solución alternativa de conflictos era un tema de moda y positivo, y que era verdaderamente funcional, ¿por qué no extrapolarlo hasta República Dominicana? Entonces, en ese sentido, yo creo que la cultura del abogado local ha ido copiando, ha ido admirando, ha ido tomando ideas de los modelos internacionales. Y eso es positivo, es decir, verdaderamente positivo. Es así, duda alguna. Ese plan de carrera, obviamente es una cosa muy ambiciosa en términos con la, digamos, con la relativa informalidad también, en que ese ámbito del sector de la profesión de abogado también le da mucha certidumbre a quien se vincula a la firma. Pero yo quiero insistir sobre un tema que me parece a mí uno de los más relevantes, cada vez que en un ámbito vinculado a lo legal se asume el tema de la gestión. Porque el tema regularmente, tú puedes tener un buen abogado que conoce la ley y sin embargo puede ser un desastre en temas de organización y ese tipo de cosas. ¿Cómo se logra el balance? Eso es una tarea de los gestores de la firma, una tarea, pero hay capacitación interna para eso, o hay mucho control, o es una dictadura en la cual hay que poner a la gente. No. La dictadura creo que en el mundo de hoy no es. A un abogado al que forman, que lo menos que le hablan es de administración, ¿no? Porque el abogado dominicano se forma así, se forma prácticamente para el pleito, ¿no? Y dice, esto es una profesión liberal. Y esto es una profesión liberal. Y hay muchos modelos exitosos de profesionales que se han manejado como verdaderos profesionales liberales, ¿no? No, y sobre todo aquí que la informalidad, no solo en el derecho, sino prácticamente, y más en esta que se considera una profesión liberal, donde la informalidad es la regla. Pero obviamente ese tipo de
de modelo de que habla Guillermo, yo creo que nos coloca en otra dimensión. Sí, sin lugar a dudas. Miren, hay que buscar un patrón. Yo creo que cuando la cabeza predica con el ejemplo, todos sus discípulos entran en contacto y quieren hacer las cosas bien. Es difícil, Ramón, muy difícil, pero es posible. Y yo creo que cuando te dan los lineamientos, donde tú tienes ya un plan, una ruta de vuelo, las cosas se te hacen más fácil. Para el abogado es difícil la facturación, muy difícil la facturación. ¿Qué nosotros hemos hecho? La herramienta más popular ahora mismo para todos, ¿cuál es? El WhatsApp. Bueno, pues nosotros tenemos, al igual que otras oficinas de abogados del país, una aplicación en el celular que se parece al WhatsApp. Entonces yo voy en mi tiempo de audiencia, en mi tiempo de consulta, en mi tiempo de redacción contractual, de reuniones, yo voy ahí entrando en mi tiempo. Inmediatamente el director de finanzas o el director de facturación va a recibir la información. Ya cuando llega la fecha de corte, no hay que trabajar tanto para presentar o no hay que improvisar, porque es importantísimo que los clientes reciban una factura sincera. Es decir, que no sea el resultado de la improvisación del abogado. Eso va mejorando la relación. ¿Qué nosotros estamos haciendo o qué hemos hecho? Digitalizar todos nuestros archivos. ¡Wow! Qué bueno que encontrar una pieza de un caso que manejamos en el 2003 sea tan fácil como entrar al ordenador y poner la referencia del expediente y no tener que pasar horas y más horas tomando el riesgo de que un expediente se haya mojado, que los ratones, que se haya dañado, que lo que sea. Entonces vamos a cumplir con esa fase organizacional. En el personal, todo cambio trae resistencia, profesor, pero yo creo que en la experiencia nuestra ha sido muy buena. Las personas que están bajo nuestra dirección se han acoplado bastante bien. Ahora bien, tiene que haber una correlación. Nosotros somos 54. Para esos 54, 32 son abogados. Quiere decir que 22 forman parte del equipo de apoyo. Es decir, esos 32 abogados deben de tener la asistencia de esos gestores que le van a ayudar y van a hacer más simple su trabajo. Bien, vamos a aprovechar, Guillermo, para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir hablando sobre este tópico y otros de sumo interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia del licenciado Guillermo Estrella. Guillermo, el tema es interesante, porque incluso, tal y como decía Manuel fuera de cámara, nosotros no lo habíamos tocado, cómo se constituye una oficina de abogado, cómo funciona una oficina de abogado, y yo sé que a la mayoría, a la generalidad, tanto de los abogados que están iniciando el ejercicio profesional, como quizás los que tenemos mucho tiempo en el ejercicio de la profesión, así como los que aspiran a ser abogados, les interesa este tema. Y por qué no, también a la ciudadanía, al cliente. Claro, Al cliente le interesa que, por ejemplo, todas sus operaciones con su abogado sean transparentes, que él no sienta que el abogado lo esté engañando, que él sienta, bueno, cuando Guillermo me pasa una factura es porque Guillermo hizo ese trabajo, es porque Guillermo se ganó ese dinero y obviamente me está cobrando su tiempo. ¿Cómo funciona, Guillermo? Pues yo sé que las oficinas norteamericanas incluso tienen un cronómetro. Llega el cliente y desde que el cliente abre la puerta y entra al despacho del abogado, ese cronómetro está funcionando,
sea una consulta, sea que vaya a llevar un caso, y el abogado comienza a cobrar inmediatamente. Esa es otra cultura que hay que crear en la República Dominicana, porque a veces un cliente llega, se te sienta y te dura una mañana. Y bueno, lo más probable es que te diga, bueno, va, yo le aviso. Pero ¿qué pasa? Te duró 4 o 3 horas contigo ahí, tú quizás quería hacer otra cosa. Claro. Y bueno, entonces, ¿cómo romper con esa cultura, Guillermo? Porque el cliente aquí entiende que llegó, quizás tiene vamos a decir, todavía no tiene la certeza de que te va a entregar ese caso, sino que va, sencillamente, tú lo recibes, bueno, como tú recibirías a cualquiera, el hombre se te sienta o la mujer se te sienta y tú lo comienzas a escuchar. De buena primera, tú lo escuchas, le haces unas cuantas preguntas, él te pregunta, entonces después que dura 2 o 3 horas contigo, te dice, bueno, yo le aviso, doctor, ¿cómo se logra entonces romper con esa cultura en República Dominicana? Bueno, eso es difícil, pero también posible. El modelo americano ha funcionado por precisamente esa estandarización. El método universal para determinar los honorarios de abogados es la hora. Es decir, ese cronómetro, ese marcador que inicia desde el momento en que el cliente o el prospecto se sienta hasta que se despide. Porque es la labor de un profesional. En el momento que yo escucho, estoy atendiendo la necesidad de un cliente o de un prospecto, yo estoy dejando de hacer otras cosas. Por lo tanto, ese tiempo hay que tomarlo en cuenta. Y yo le voy a dar un consejo. Y en base a ese consejo, probablemente ese cliente o ese prospecto va a tener una solución a algo que le esté o preocupando, o una inversión, un contrato, una asesoría profesional que requiera. Entonces, en el caso nuestro, ahorita hablaba ya de un sistema de control y de facturación que nos está dando muy buen resultado. Ojalá que este programa solamente fuera para abogados, para darle una exposición un poquito más amplia, pero creo que debemos ser muy sinceros y cuidadosos con los clientes. Por lo tanto, hay que ser muy respetuosos a la hora de emitir las facturas. Pero en el primer informe que nosotros recibimos de esos ingleses nos decían: en la mayoría de oficinas de abogados de Latinoamérica se pierde más del 60% de las horas de abogados. Es decir, se dejan de facturar. Porque no las reportan los propios abogados. No las reportan. Yo creo que para República... Ese es el caso, Guillermo, de que los abogados asuman ese método de cobro de honorarios en base a horas, porque también aquí como que el tema del monto fijo por una aquí instancia, el tradicional cotuality. Exactamente. Ahora sí hay algunas cosas nuevas, pero realmente el tema de la facturación por horas, la ventaja que trae es que mide también la eficiencia, me imagino. Correcto, yo, ¿no? Correcto. O sea, desde el tiempo que utiliza un abogado para poder resolver algo, quizás eso, versus el monto fijo que tenía pensado cobrar, cuando viene a ver era mejor cobrarlo por horas porque se había invertido mucho más tiempo, ¿no? De que es algo también interesante de ver, ¿no? Es así. Independientemente de cuál sea el método de facturación contratado con el cliente, nosotros a lo interno de la firma tenemos que determinar la eficiencia y la eficacia. Exacto. Es decir, cómo nosotros vamos a monitorear el trabajo de nuestros abogados. Muy simple, tenemos que ver el tiempo que ha entrado en el sistema. Si ese tiempo entra en lo que se ha predeterminado como lo ideal, como lo que esos abogados deben de reportar mensualmente, entonces están haciendo su trabajo. Correcto. Pero también podemos ver
y repito, la sinceridad de las facturas. Es decir, un contrato de compra-venta inmobiliaria simple, que la debida diligencia no haya sido nada traumática. Es inaceptable que un abogado te presente 100 horas. Exactamente. Es decir, es algo que parte de un modelo, de una investigación, y uno tiene pleno conocimiento de cuál es el tiempo que debe dedicar. Entonces eso va en favor del cliente. Ahora, ya en lo que es la cultura del abogado en sí, yo creo que tenemos que hacer un cambio de paradigma, porque a veces nosotros por ser informales, por improvisar, dañamos un mercado. Es decir, usted hace una comparación de precios en 3 oficinas distintas y probablemente nadie sabe cuáles son los parámetros que está tomando en cuenta para facturar. Eso es importantísimo también, porque cuando hay esa disparidad, no hay certidumbre también en cuáles son las reglas o las expectativas. Entonces un cliente puede recibir el mismo servicio a unas tarifas muy distintas. Correcto. Y el mercado no es tan grande tampoco como para que, ni los clientes son tan tontos como para no ajustarse más o menos a un promedio, a menos que tú tengas algo diferenciador que atraiga al cliente. Tú mencionaste hace un rato también que las oficinas boutique, digamos una oficina más pequeña, más especializada, también tienen que asumir esta dimensión de la gestión. Pero en un caso así, tú también mencionabas que hay un costo asociado a eso. Entonces, ¿qué tan pequeña puede seguir siendo una oficina siguiendo o ajustándose a ese modelo? Bueno, si una oficina pequeña contrata a un gerente de oficina, porque todo no lo pueden hacer los abogados. Es decir, vamos a darle trabajo también al administrador de empresas, al contador, el financiero. Sí. Es decir, el abogado necesita apoyo, porque si nosotros pensamos que lo vamos a hacer todo, es decir, voy a hacer los escritos, voy a hacer la demanda, voy a hacer la constitución de abogado, voy a hacer la compañía, voy a hacer la consulta y también voy a hacer la factura y voy a llevar los libros de contabilidad, probablemente va a llegar un momento en que no voy a poder con la operación. Como Box Bunny, primera base, segunda base. Exactamente. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? No importa, puede ser una oficina chica, pero es bueno contar con un patrón y ese patrón debe de ser ejecutado por un profesional de un área distinta, preferiblemente un administrador o un contador. Y entonces ahí vamos a aportar valor a la operación. A veces es difícil salirnos de nuestro espacio de confort, pero definitivamente una buena gestión hace que la relación cliente-abogado, abogado-cliente sea más óptima. Y si es más óptima, probablemente vamos a tener muchísimo más oportunidad de crecimiento. Parecería, Guillermo, que el mismo crecimiento, el cambio, ¿no?, del paradigma de los modelos, de las formas de producción, básicamente el crecimiento del Producto Interno Bruto, pues eso mismo ha influido en cómo ha variado el ejercicio del profesional. Antes, yo era que quizás esa idea que hablábamos de ese profesional liberal, imagínese usted el doctor Ramón Pina Acevedo, que ha estado aquí ya en 2 oportunidades, un hombre con 70 años de ejercicio, quizás plantearle ya un modelo organizacional como ese, pues sería ciertamente complicado. Y quizás la imagen todavía de ese abogado de un despacho con un sinnúmero de libros detrás, sin un paralegal, sin un abogado asociado, ese abogado que quizá manejaba 2 o 3 casos en un año, ya ese modelo va desapareciendo y entonces dando paso a que ese nuevo profesional del derecho tenga que asociarse, número uno, pero también de alguna manera buscar el respaldo de esos colaboradores para que la gestión sea exitosa. Ahora,
El tema de la tecnología, Guillermo, ¿cómo ayuda quizá a esa pregunta de disminuir los costos? El mismo tema que tú hablabas ahorita del mercadeo. Háblame de eso, que yo sé que tú sabes. Es bueno que la gente sepa, Guillermo es un modelo de éxito. Es bueno resaltarlo, sobre todo porque Guillermo desde que se inició la oficina de Estrella y Tupete, pues siempre se ha destacado, ¿no?, por tener esa estandarización que tú hablas. ¿Cómo tú has utilizado, te has beneficiado de la tecnología como tal? Tremenda pregunta. La tecnología es todo, porque la tecnología es lo que marca esa transición entre oficinas tradicionales con las maquinitas Olimpia, sí, con esos libros atrás, y lo que estamos viviendo hoy. Es decir, el Internet, todas tus operaciones, o la mayoría de nuestras operaciones las manejamos por correo electrónico, sí, ahora claro, por WhatsApp. Claro. Pero eso requiere un sistema que pueda auditar, controlar lo que entra y lo que sale por esa vía. Inclusive nuestros clientes multinacionales todos los años nos envían pautas muy precisas para los controles tecnológicos, porque si bien es cierto, te facilita en un momento determinado, si no tienen los mecanismos de control, puedes perder información muy privilegiada. Entonces, tienes que pensar en encriptar, certificar tus redes también. Entonces, hoy no es posible hacer lo que hacía nuestro querido doctor Pina. Es decir, y te pongo un ejemplo. Cuando la oficina del doctor era una de las más, ¿por qué no? Debe seguir siendo una de las más importantes de la ciudad, pero no pagábamos anticipos, no claro, teníamos TCS, claro, no teníamos obligaciones frente al Infotep, no teníamos un sinnúmero de seguridad social. Claro. Entonces, para eso hay que tener una colaboración. Claro. Entonces, eso no es posible. Ahora, con el tema de la tecnología, y ojalá un día pudieran acompañarnos. Ramón estuvo almorzando con nosotros en Estrella y Tupete, Santiago. Y el gimnasio también. Bueno, tenemos gimnasio, pero eso no es tampoco. Ahí hay un chef también. Hay un chef. Sí. Ese es lo que más destacan siempre la gente. Tiene un chef también. También hay un oratorio. Sí, un oratorio que se aperturó en abril del año pasado. Pero nada de eso es porque sí, todo eso tiene una razón. El abogado que está bien alimentado y que genera bien, Guillermo. Una entrenadora controla su alimentación y le pone un programa de ejercicios, y que tú solamente subes el tercer nivel, tienes música y estás haciendo tus ejercicios, te va a rendir más. Dice el doctor Alburquerque que comer es primero, ¿no? Sí, es así. Y el compañero Livio dijo una vez que mal comido no piensa. Mira, Guillermo, siguiendo con esto de la tecnología, hay aspectos que ya tú has mencionado: digitalización, sí, claro, comunicación con clientes, sí, generación de reportes. Sí. Todo eso se soporta, me imagino, en tecnología. Y también hay softwares de seguimiento de casos. Sí, sí. Pero eso también está estandarizado y lo venden en el mercado, pero muchas empresas o muchas organizaciones terminan creando su propio software para adaptarlo, digamos, a sus necesidades. Sí. Al final, ¿cómo te has manejado en ese aspecto? Mira, es muy simple. Le voy a dar un pequeño secreto. Busquen lo que usan las mejores oficinas de abogados del mundo. Y estoy seguro que esas oficinas que ya tienen 70, 80 años operando han hecho una investigación profunda y han aportado a esos proveedores de servicios tecnológicos las necesidades o las soluciones que requieren para esos sistemas de manejo de oficina de abogados. Es decir, yo no me dedicaría a preparar uno, para mí ya todo está hecho, Ramón, está hecho. Es decir, claro, son un poco costosos,
pero desde lo que se refiere a la facturación como a los programas de gestión documental, están ahí y son muy eficientes. Y de verdad que eso reduce por mucho el tiempo a la parte administrativa, porque la información está mal. Yo recuerdo ese programa, y disculpe, ese programa que ayudaba pues a la búsqueda de jurisprudencia y de legal, que desde hace tiempo, el jurisconsulto, ¿no? Del amigo Julio Miguel sí. Castaño, que hace mucho tiempo se anticipó, ¿no? Sí, a los tiempos. Y yo recuerdo que ese programa, cuando ese entonces no había el tema de la digitalización, no era tan ni el soporte fácil. En internet. Claro, exactamente, sino que era un software que tú te instalabas, entonces tú lograbas acceder, y la verdad lo complicado es la redacción de todo eso, que solamente Guillermo, una persona tan organizada como Luis Miguel. Nos quedó un asuntico que en el medio lo saltamos, que tiene que ver con el asunto de la cultura, cómo romper la cultura, y sobre todo en el caso de República Dominicana, cuando nos referíamos al cronómetro. ¿Cómo tú has logrado esa parte? Porque ya tú te estás manejando con esos estándares y tú sabes como aquí República Dominicana es un vecindario, sobre todo con los clientes locales, porque tú tendrás clientes corporativos que pueden venir de fuera y que ya tienen esa cultura. Ellos saben, bueno, voy a ver a Guillermo, ya sé que desde que Guillermo me dé la cita, que yo entre a la oficina, son las 9 de la mañana, salgo a las 12, es decir, ya yo tendré una factura por esas 4 o 5 horas que permaneceré consultando a Guillermo, preguntándole, escuchándolo. Ya ese cliente va consciente de que va a pagar por ese tiempo. Ahora bien, el cliente dominicano que no tiene esa cultura, bueno, de buena primera, bien, él va. Nos Guillermo, bien, decide otorgarle el caso o decide ponerse de acuerdo con Guillermo, bien, se va. De buena primera, cuando Guillermo le factura miércoles 16 de marzo, una factura 3 horas, el estándar tanto. Bueno, acá hay esto. Y este hombre me está cobrando porque por hora. Este hombre me está cobrando por hora. ¿Cuál ha sido la reacción? Ya, por lo menos en lo que tiene que ver con tu clientela, ¿se está acostumbrando? ¿Están conscientes o hay en el contrato que se produce entre la firma y ese cliente se especifica de manera transparente en todas las cláusulas ese tipo de, vamos a decir, ese es el contrato, se especifica en el contrato que se realiza con ese cliente? Todo parte de una carta de contratación de servicios. Inmediatamente Ramón y yo conversamos sobre un caso en específico. Lo apropiado es que él esté recibiendo en las próximas horas cuáles son los términos de contratación. Y estoy seguro que el cliente lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo informal, al final las sorpresas no son buenas. Las expectativas creadas al profesional o las expectativas que se creó el propio cliente pueden detonar en un conflicto entre profesional y cliente, y eso no es bueno. Entonces, por eso se hace necesario cambiar esa cultura. Es sumamente necesario, y estoy seguro que para nosotros como abogados el cambio va a ser muy positivo, pero también para el cliente, porque el cliente al momento de recibir una propuesta de servicios va a saber si le es posible continuar con la relación para ese caso en específico con el abogado que está haciendo la oferta. Entonces yo creo, y esa es mi recomendación, inmediatamente te sientas, escuchas, recibes la información del cliente, pues enviemos una propuesta de servicios, y a partir de la suscripción de esa propuesta de servicios, entonces yo continúo trabajando. Si no se puede, pues amén. Pero la relación se queda ahí, no hay un disgusto, no hay un malestar.
y no hay tantos procesos en el colegio de abogados, o hay tantos procesos abogados contra clientes, y vamos a cambiar el paradigma. Bien, vamos a aprovechar, Guillermo, para hacer una última pausa, y en el próximo segmento ya vamos a recapitular sobre este tema que ha resultado ser sumamente interesante, porque la verdad, Guillermo, que nunca lo habíamos tocado aquí en Principalmente. Volvemos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Como senadora de la provincia de Santo Domingo, he trabajado para que nuestros hombres y mujeres tengan una mejor calidad de vida, preocupada por la educación, la salud, el empleo, la vivienda, el deporte y la participación necesaria e imprescindible de la mujer en todos nuestros proyectos. Creo firmemente en la sincera relación de solidaridad que mantengo con la gente. Estoy consciente de que debemos seguir contribuyendo con los programas y leyes de atención a la familia, al sector productivo, a los jóvenes y niños, pues solo así estaremos asistiendo al fomento de comunidades fuertes, basadas en el progreso, el respeto, la tolerancia y la paz. Seguimos, amigos, Principalmente hoy con la grata presencia del licenciado Guillermo Estrella. Guillermo, Ramón tenía una inquietud en el segmento pasado que quedó latente. Sí, es precisamente el seguimiento al mismo tema de cómo reaccionan los clientes, sobre todo los clientes locales, frente a un esquema de cobrar por horas. Pero supongo que también queda opción del cliente, como si quiere que le hagan una propuesta de manejo por instancia, que es lo que de modo más frecuente se hace en el país. O por iguala también. Exacto. Supongo que esa estandarización no te lleva a rechazar clientes, sino que la firma se adapta. Le da varias opciones. Claro. Mire, la relación de la firma y el cliente nunca puede ser cerrada, es decir, no podemos asumir una posición radical. Es decir, tenemos que acomodarnos a las expectativas del cliente, siempre y cuando el cliente sea recíproco. Es decir, hay distintos tipos de métodos de facturación, iguala, por hora, tarifa fija, por instancia. Eso todo va a depender de las circunstancias. Ahora hay un success fee. Los bonos. Interesante. El bono de éxito. Ese está muy de moda. Sí, bono de éxito. Claro. Muy de moda. Y al cliente le gusta. Al cliente le gusta. Porque yo gano, si tú ganas. Es ganar. Sí. Pero lo que yo de verdad invito a los abogados locales es a que pongan sus cosas claras con el cliente del primer día. Y así las cosas van a pasar bien. Es decir, sea cualquiera de esos métodos de facturación, pero también que nos apeguemos a un buen uso.
a una buena práctica, que se cobre lo que se debe cobrar. No sé si muy poquito, no sé si mucho, pero que el cliente no tenga la percepción de que nosotros los abogados hacemos y deshacemos, y que haya un cambio, que haya una verdadera vocación, deseo de que el profesional de derecho gane en base a su trabajo, a su esfuerzo, y que el cliente en contrapartida reconozca que está pagando un servicio por algo que ha sido bien prestado. Guillermo, hay un tema que siempre se ha debatido, ¿no? Uno va a Estados Unidos y yo recuerdo siempre ver esas revistas, sobre todo entre la comunidad latina y sectores que quizás de menos ingresos, esos abogados que son especialistas en el tort law, o sea, en el tema de responsabilidad civil, y se anuncian 1-800, bueno, dicen muchísimas cosas. Hasta vaya, en los Estados exactamente, Unidos. los abogados de inmigración utilizan mucho eso. Como que eso está incluso segmentado, ¿no?, en el tipo de abogado que hace eso. Y eso trae a colación el tema del marketing. Me refiero al tema del marketing, que aquí, por la legislación, está restringido. Se habla de que el abogado no puede anunciarse, una serie de cuestiones ahí. Sin embargo, tu firma pues tiene quizá un modelo interesante que también hay que decirlo, ya siempre se ha hecho también el tema, por ejemplo, en los paneles, en conferencias, congresos, en alguna que otra, por ejemplo, competencia que hacen estudiantes, y eso sirve como forma de promover la firma de abogados. ¿Qué otras cosas, ahora sobre todo con este tema de las redes sociales, cómo esto impacta, ¿no?, en el tema del marketing de los servicios legales? Mira, al inicio yo decía que desde el año 2006 nosotros adoptamos una cultura endosada por una firma inglesa. En Inglaterra es permitido el mercadeo, claro, para abogados. Y si ustedes se fijan, las oficinas emergentes más importantes del país hacen mercadeo. Ahora bien, no un anuncio de televisión, claro, no campañas directas en la radio, sí se pueden hacer campañas educativas, pero yo creo en el mercadeo. Claro. Mira, que me llevé la grata sorpresa de que me pusieron una revista encima del escritorio hace 2 semanas con un ranking de oficinas de abogados para el Cibao, para el norte, específicamente para el norte. Y cuando abro la revista, pues nosotros aparecimos en número 1. ¡Wow! Es decir, una firma emergente, 15 años, hemos competido con oficinas muy tradicionales, pero yo atribuyo parte de eso al mercadeo, es decir, a la certificación. Eso que tú dices sobre la presencia en congresos, en seminarios, es que nosotros tenemos que apoyar a la clase profesional. Si claro, ustedes vienen ahora mismo y dicen, bueno, hay un proyecto de reforma del Código Tributario y nosotros necesitamos capacitar, instruir a la clase profesional, pero queremos el apoyo de Estrella y Tupete. ¿Por qué Estrella y Tupete no le va a dar claro, fuerza, no va a contribuir con ustedes? Entonces, ¿por qué Estrella y Tupete no puede tener una presencia gráfica o decir, bueno, te estoy dando unos lapiceros y en el lapicero está mi logo? Claro. Inclusive, otra cosa que se me escapó por la certificación, nosotros tenemos la obligación, Ramón, de cumplir con una meta de N cantidad de horas anuales para nuestro personal. Es decir, si no lo hacemos, entonces corremos el riesgo de perder la propia certificación. Es decir, que por eso nuestro personal recibe capacitación. Ya hemos graduado unos 14 profesionales de maestrías. Es decir, todo con un fondo de capacitación
que se toma del fondo patrimonial. Me dicen Entonces, que ya ustedes decidieron invadir la capital. estamos- Porque no solamente están en los jardines en Santiago. Bueno, Hay que meter una sucursal aquí. ya No está, ya está. tienen, ya. pero Eso está hace tiempo. copiando de algunos con poblanos que le ha ido muy bien. Bien, yo creo que Guillermo va a tener que quedar emplazado, venir próximamente aquí a Principalmente, porque la verdad que esta hora incluso nos ha resultado insuficiente para tratar este tema, y hay otros temas interesantísimos que tenemos pendiente de tratar con Guillermo, como tiene que ver con la ley de aduana, el código tributario y parte de lo que es el derecho administrativo y cómo ese ejercicio. Pero ya eso lo haremos en una próxima oportunidad en que vamos a traer aquí Principalmente a Guillermo, pero ya tratar propiamente del ejercicio profesional ya y en términos de lo que es el ejercicio en esa parte que Guillermo es especialista. De todas maneras, Guillermo, ha sido un gran honor tenerte aquí con nosotros en Principalmente, y creo que nos ha dado una gran lección. Sí, Y sí, a los sí. amigos televidentes, y también, ¿por qué no? Algo que no se da en las universidades. Algo que no se da en la universidad. Mire, yo precisamente, estando en Marcial Pons, me compré 2 libros que dicen cómo funciona un despacho de abogado. Claro. Todavía no he tenido el tiempo de leerlo, pero ahora con esta cátedra que nos ha dado Guillermo aquí, me voy a poner a revisarlo. La verdad que ha sido un honor estar contigo, Guillermo, aquí en Principalmente. Bueno, gracias a todos.